honetan hartzen dugu parte. La Comisión Arco Atlántico reúne 20 comunidades, naciones o regiones de 5 estados europeos, la gran mayoría integradas dentro de la Unión Europea, pero también participa Gales, que tras el Brexit no forma parte de la Unión. Incluye un importante cometido para avanzar en diferentes ámbitos de actuación, en innovación, turismo, transporte, energías marinas, reto demográfico, cambio climático, conexiones ferroviarias, marítimas o energéticas, pesca o Agenda 2030. Euskadi viene desarrollando un papel muy activo en esta comisión para lograr el impulso definitivo que posibilite la constitución de la macrorregión atlántica, que sería la quinta dentro de la Unión Europea. Momentu honetan, Europa fase berri bat diseinatzen ari da. Atlantikoko ardatza gero eta periferikoagoa da Europan, eta Atlantikoko makroeskualdearen konfigurazioa funtsezkoa izango da pultzo ekonomiko-industriala berreskuratu dezagun. Lehendakariak atzo Baionan zioen bezala, Arku Atlantikoa osatzen dugun nazio eta eskualdeen interes eta gaitasun propioak jokuz kanpo geratu daitezke. Horregatik da funtsezkoa makroeskualdea. Eragile ekonomikoa eta sozialen arteko lankidetza sendotzeko eta bultzatzeko, baina baita ere Europar Batasunaren finantzak eta programetan eta politiketan oihartzun handiagoa lortzeko ere. Euskadi ocupa un lugar estratégico en el arco atlántico europeo y en el actual contexto en el que se está formulando el renacer industrial de Europa, podemos y debemos liderar su impulso como un eje de relevancia desde nuestras capacidades industriales, científicas y políticas. Nuestra meta no es otra que reforzar la posición de Euskadi en Europa, para la cual necesitamos alianzas y aliados. En este mismo ámbito se enmarca el encuentro mantenido por el Lehendakari con el presidente de la Mancomunidad de Iparralde y el alcalde de Baiona, Jean-René Etxegaray. Atzoko lan bilera horretan, martxan jarri zen, orain dela 5 urte sinatutako lankidetza instituzionalaren memoranduma berritzeko eta zabaltzeko prozesua. Pradales Lehendakariak eta Etxegaraik konpromisoa hartu zuten urte amaieran hemen bertan akordio hori berriz ere berresteko, hau da Gasteizen akordio hori berresteko. Memorandum horren lan arloak hurrengoak dira: mugaz gaindiko lankidetza, goi-mailako irakaskuntza, prestakuntza eta ikerketa, garapen ekonomikoa eta turismoa, nekazaritza, lurralde garapen jasangarria, ingurumena eta bioaniztasuna, kultura eta euskara. Kontseiluan ere gaur laguntza garrantzitsuak onartu ditugu eta kasu honetan arrantza sektorearentzat izan dira. Hain zuzen ere, 13,5 milioi euroko diru laguntza sorta onartu da sektore honentzako, y el concreto el Gobierno financiará iniciativas que van dirigidas a la gestión sostenible de los recursos pesqueros, la recogida de residuos, la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático, ayudas a los jóvenes que inician su actividad pesquera, desarrollo de la acuicultura, investigación, comercialización y transformación de los productos o la mejora de las condiciones laborales y de seguridad de las y los trabajadores de los barcos. Europar Batasunaren arrantza politika bateratuaren eta laguntza sorta honen helburuak dira alde batetik itsasoko baliabide biologikoen ustiapen jasangarria bermatuko duen flota profesional eta errentagarriak sustatzea, eta bestetik ustiatutako populazioaren oreka biologikoa eta ingurune fisikoaren osotasuna arriskuan jarriko ez dituzten aprobetxamendua ahalbidetzea. Programa osotik, esan dut, 13,5 milioi euroko laguntza batzuk dirala, 9,5 milioi euro Europako itsas, arrantza eta akuikultura funtsari dagozkio. Eta onarte, gaur kontseiluan izlari izan ditugun gai nagusienak, eta orain iruditzen baldin bazaizue galderen txanda irekiko dugu. Galderak baldin badauzkazue? Bai. Zalaparta handia eragin du espetxe informazioa trukatzeko aurreikusita dagoen lege erreforma, lege aldaketak. Eusko Jaurlaritzak, despistak egon dira, kapitulu handi bat dago. Jaurlaritzak uste du beharrezkoa dela lege aldaketa hori? Ulertzen dugu
Europako zuzentarau baten transposizioa izan dela eta berez legearen barruan dagoela eta legea betetzea dela eta hala ulertzen du Jaurlaritzak. Sí, yo quería preguntarle básicamente lo mismo. ¿Cómo interpreta esa polémica que se ha suscitado en torno a este cambio legal y si el Gobierno comparte la necesidad del mismo? ¿Le parece que el Partido Popular haya maniobrado en el Senado para paralizar esa reforma? El Gobierno vasco entiende que es una transposición de una directiva europea, por lo tanto es cumplimiento de la ley y nosotros estaremos siempre a favor del cumplimiento de la ley. Sí, y en concreto sobre la posición del Partido Popular tratando de dilatar esa reforma, ¿qué opinión le merece? Como Gobierno vasco, repito que nosotros estamos a favor de que se aplique la ley, es una transposición de una directiva europea y, por tanto, a favor de que se aplique la ley. Y la reacción de algunos colectivos de víctimas, considerando que es un agravio. Bueno, hemos escuchado, por ejemplo, a la presidenta de Covite hoy mismo decir que es una actitud cínica por parte de los partidos. Transposición de directiva europea, aplicación de la ley. Baker. Quería preguntarle si tienen datos concretos de las consecuencias de la aplicación de este cambio normativo, tanto con presos de delitos de terrorismo como en general, si tienen esta información, porque han salido algunas cifras, teniendo en cuenta que el grueso de ese colectivo está en las prisiones de gestión vasca, ¿qué información tienen? En estos momentos, como portavoz, no tenemos datos concretos y no se los puedo facilitar. Yo le quería preguntar sobre otro tema, sobre el grupo Uvesco, la posible compra de BEME por parte de Carrefour. Hay movimientos de algunos pequeños accionistas vascos para que esto no ocurra, para mantener el arraigo de la empresa en Euskadi. ¿El Gobierno vasco tiene pensado ayudar a estos accionistas o algún tipo de acción para mantener el arraigo y que no caiga en manos de una multinacional? Tanto en el tema de Uvesco como en el tema de Talgo, sí que os voy a pedir que me permitáis ser discreta, porque el Gobierno vasco pues está manteniendo conversaciones discretas para apoyar estos sendos proyectos. Se está trabajando internamente y sí que os voy a pedir que me permitáis que seamos discretos por ahora, por lo menos. Elkarrizketak abian daude, gobernuak eta lehendakariak ere esan duen bezala guk proiektuak babesteko prest gaude, baina badakizue hor ere kolaborazio publiko-pribatua beharrezkoa dela, diskrezioan lanean eta seriotasunez lanean ari gara, eta horregatik bai eskatzen dizuet mesedez, puntu honetan, ez diskrezio hori, diskrezio horrekin kontatzea. ¿Cómo van las conversaciones con el Gobierno de España para avanzar en las transferencias, en las 6 que se supone que están más avanzadas? No sé si hay alguna novedad, algún avance, algo que nos pueda contar, y también sobre la reunión de la comisión bilateral, si hay fecha ya o no hay fecha todavía. Bueno, pues estamos trabajando internamente, como llevamos trabajando desde el principio de la legislatura, entre los dos gobiernos, pues todas las semanas en los equipos técnicos, y la reunión será próxima y próximamente será el propio Lehendakaritza quienes den la fecha de la reunión que se celebrará en las próximas semanas. ¿Se mantiene en principio ese compromiso de finales de mes, de que sea antes de finales de mes? Será las próximas semanas. ¿Hay alguna previsión en la reunión que está prevista con la ministra de Seguridad Social este mediodía o esta tarde de trasladar alguna posición concreta en torno a esta transferencia? No. Como en el tema de la transferencia de la Seguridad Social, como bien lo he ido diciendo y vuelvo a reiterarlo, que siendo una de las más complicadas y una de las más importantes para nosotros, en estos momentos la estamos trabajando dentro de casa, dentro del Gobierno vasco, estamos haciendo los trabajos y una vez tengamos una propuesta, pues se la trasladaremos, como no, al Gobierno de España, pero en estos momentos el trabajo se está realizando de una manera interna dentro del Gobierno. Y sobre el resto, sobre las 6, esas que le comentaba, no sé qué nos puede trasladar. ¿Se está avanzando? ¿Está próximo al acuerdo? ¿O están detectando complicaciones o dificultades para poder llegar a algún acuerdo? La actitud está siendo positiva por ambas partes en todas las reuniones. De momento la actitud es colaborativa, es positiva.
Nosotros creemos que esa debe ser además la actitud, porque se necesita mucho trabajo, pero también voluntad política. Por lo tanto, por el momento somos positivos y ya iremos viendo pasos. Bai, bueno, eskerrik asko denoi eta datorren astera arte.